El presidente siembra ruido y cortinas de humo para ocultar los temas de los que no quiere hablar, porque lastiman su ego y nos muestran la verdad de las cosas. Apenas esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo al periodista Jorge Ramos que México es un país pacífico. Esta es una más de sus mentiras. Se necesita mucha indiferencia al dolor humano y muy poco respeto a la inteligencia de los ciudadanos para poder decir que México es un país pacífico. Que se lo diga a las y los jóvenes. Los jóvenes son uno de los grupos sociales más lastimados por la violencia de los delincuentes y el abandono del gobierno. A los jóvenes mexicanos, la delincuencia les está robando el presente y el futuro. Ser joven es ser atrevido, ser curioso, ser innovador. Ser joven es romper los moldes, retar al sistema, conquistar sueños, descubrir y aprender. Ser joven es ser libre, pero donde gobierna el miedo, no puede haber libertad. De acuerdo a los datos del INEGI, no a los otros datos de Palacio Nacional, los homicidios y la violencia son la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. En lo que va del sexenio, han ocurrido más de 60 masacres de jóvenes, un promedio terrible de una masacre al mes. En varias ocasiones, como en el doloroso caso de Salvatierra, Guanajuato, el presidente injuria y victimiza a los muchachos asesinados al plantear que el consumo de drogas provocó la violencia que les arrancó la vida. Sepa usted, presidente, que ningún joven, consuma o no consuma drogas, debe morir asesinado. Además, cuando no los criminaliza, se burla con crueldad. Ahí están las masacres. A ver, ahí está. Adelante. Ahí están las masacres. Además, cuando no los criminaliza, se burla con crueldad de la situación, como fue el caso de los jóvenes del Lago de Moreno, Jalisco, ya que ante la pregunta de un reportero sobre el caso, respondió con un chiste minimizando la tragedia. ¿Se acuerdan cuando dijo que no oía? Sus justificaciones de la violencia y las masacres solo pueden ocurrir en la cabeza de un hombre sin corazón y brutalmente irresponsable. Ese México de las 61 masacres de jóvenes es el México pacífico de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Le pido a Ildefonso que me acompañe para que les explique la gira que vamos a tener en Nueva York y en Washington a partir del día de mañana. Gracias. Adelante, aquí te puedo. Buenos días tengan todos ustedes. Me pide Xochitl, nuestra todavía precandidata y futura candidata, que les comparta la gira a Washington. A partir de mañana inicia ella una gira de trabajo en la ciudad de Nueva York y Washington con el objetivo fundamental de establecer un mensaje sobre su visión de México y sobre la coyuntura difícil que enfrentamos hoy. Tendrá reuniones con los consejos editoriales de los principales periódicos, el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, con revistas especializadas que influyen en el liderazgo de opinión, como The Hill, como The Atlantic, y sin duda con medios electrónicos y medios televisivos de las cadenas hispanas como Univisión y Telemundo. Adicionalmente, se estará reuniendo en el Congreso
invitada por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, con un grupo de congresistas representados por el lado demócrata por el ranking member, el más alto de los demócratas, que es Henry Cuellar, y por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores. En esa reunión, así como la que tendrá en el Departamento de Estado, con los representantes de las diferentes agencias que estarán ahí, como es la Oficina de Negociación de Tratados Internacionales, como es Homeland Security, como es USAID, la Agencia para la Cooperación Internacional, y obviamente representantes del Departamento de Estado, estará viendo temas sobre inmigración, crimen organizado, cumplimiento del TEMEC y aprovechamiento del nearshoring. Adicionalmente, tendrá encuentros personales con liderazgos de ONGs que defienden los derechos humanos de los migrantes y específicamente de los mexicanos, para poder empatar esfuerzos que sirvan para fortalecer a la comunidad de mexicanos en el extranjero. Por último, una visita con el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, para que ella pueda presentar la necesidad que tiene México de que las misiones de observación del organismo estén presentes desde momento temprano del proceso electoral. No será suficiente tener observadores la semana de la elección, porque la fractura, obviamente, de los organismos encargados del proceso se puede presentar en cualquier etapa, ante y post el día de la elección. En ese sentido, nuestra precandidata dejará una carta en la organización señalando la importancia de los trabajos de la observación internacional. Sería cuanto, candidata. Gracias. Muchas gracias. No sé si te quieras quedar aquí conmigo, pues si hay alguna pregunta sobre la gira. Estamos a sus órdenes. Listo. Muy buenos días a todos. Empezamos con Héctor Figueroa, imagen. Buenos días. También se había mencionado que iba a estar en Nueva York con también comunidades hispanas. ¿Cómo va a estar esto? Y si va a ser, estos mensajes van a ser a puerta cerrada o cómo va a ser el procedimiento, sobre todo por las restricciones que impone el INE. De entrada, el clima en Nueva York no es un clima en este momento para tener eventos públicos, y obviamente todos los eventos, por eso no los invitamos, porque la mayoría de los eventos son cerrados, son reuniones privadas, así lo impone el INE y nosotros lo vamos a respetar. Pero sí podemos hacer este tipo de reuniones, y por supuesto que también tenemos una reunión con estudiantes, con emprendedores, una agenda con la comunidad de residentes tanto en Washington como en Nueva York con mexicanos, pero todos estos eventos son cerrados. Y los días, el plazo de los días de la gira, entonces, ¿de qué fecha, considerando estas otras reuniones y lo de Washington? Nos vamos el día de hoy por la tarde, estamos jueves, viernes, sábado, domingo. El domingo nos trasladamos a Washington por tren de Nueva York, el domingo por la mañana, y lunes y martes en Washington y regreso el miércoles a la Ciudad de México. Por otra parte, a raíz de la publicación de la Deutsche Welle sobre que el cártel de Sinaloa habría financiado parte de la campaña de 2006 de López Obrador, ¿ustedes solicitarán que se esclarezca esto? Y si no existe el temor de que en estas elecciones que vienen pues se proceda de la misma manera, y si no podría pues llegar al mismo caso que Genaro García Luna, López Obrador, por estos señalamientos. Gracias. Bueno, primero precisar que Tim Golden es un periodista muy prestigiado. No se trata de una improvisación, es un periodista que ha ganado 2 veces el premio Pulitzer. Por lo tanto, pues es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano. Hoy por la mañana el presidente dijo que es una calumnia. Me parece que él está obligado a presentar una denuncia en Estados Unidos, porque pues están acusando al jefe del Estado mexicano. Es muy delicada esta acusación, y también deja claro que la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente. Se hizo en Sinaloa, en Baja California Sur, en Michoacán. Hubo acusaciones con pruebas contundentes de la participación de la delincuencia. Estos han ido ganando terreno. Por cierto, el propio Tribunal Federal Electoral advierte el día de ayer, con mucha valentía,
mi reconocimiento a los magistrados porque ponen en la mesa que el crimen organizado está participando en ciertas regiones del país. Hay un distrito en Guerrero donde a uno de los candidatos en la pasada elección simple y sencillamente se le prohibió por parte de la delincuencia registrarse, amagándolo con la vida. Entonces, esto es una realidad. Yo creo que no podemos seguir cerrando los ojos. Hay claros ejemplos de cómo Morena se ha aliado con guachicoleros en Tamaulipas. Ahí está el caso de Carmona y Mario Delgado. O sea, eso es real. Es real que en muchos lados Morena decidió aliarse con la delincuencia organizada y pues esas son las consecuencias. Y lo advierte el Tribunal Federal Electoral el día de ayer. Así es que, pues, ojalá el presidente proceda legalmente si él dice que es una calumnia. Yo quisiera insistir. Sí te la damos. Pero vamos en orden. Le vuelvo a contestar. Sí, siguiente pregunta, Arturo Cerda, Latinus. Gracias, buenos días. Cuando dice usted que, reconoce el trabajo del periodista que hizo esta publicación, de alguna manera le está dando, digamos, validez a lo que él denuncia, y en todo caso, pues ¿en qué papel queda Andrés Manuel López Obrador si es que, como todos estos detalles que también los que abundó Anabel Fernández, se dieron y el propio López Obrador estaba enterado de esa situación? Yo insisto que se trata de una publicación seria. Creo que eso es a lo que yo me refiero. En un medio muy prestigiado. Esas son las dos cosas que yo quisiera puntualizar, y me parece que si el presidente, como lo dijo esta mañana, es una calumnia, pues él puede proceder legalmente y demostrar que lo que ahí se dice pues no es cierto. Yo creo que el presidente debería de defenderse legalmente si es una calumnia como él lo dice. Ahora, el tema es que si hay evidencias en otros casos de lo que está pasando en nuestro país, y creo que sí debemos de poner atención, y el presidente debería de tomar cartas en el asunto para que la delincuencia pues deje de tener tantas concesiones en nuestro país. Gracias, y me desvío un poquito nada más del tema. Dice usted, la conferencia de prensa del presidente es solamente para desviar la atención de los problemas importantes del país, pero también ya su ejercicio de comunicación ayer fue criticado por Claudia Sheinbaum, le quita la validez. ¿Qué le puede responder? Gracias. Pues Claudia obviamente pues, no puede hablar, entonces pues, ella solo lo que le digan que diga. Félix Muñiz, Punto Aéreo. Gracias, Xochitl. Buenos días a todos. Preguntarte, ayer se anunció que se va a vacunar a los mexicanos, al pueblo, con la vacuna Patria. No sé si se está utilizando como conejillos de India para probar esa vacuna, y si tanto el presidente habla de que quiere a los pobres, ¿por qué no compra la vacuna Pfizer? Porque debe haber dinero. Sí, esa sería mi primera pregunta, si estaría utilizando a los mexicanos para, pues como para experimentar esa vacuna. El tema de la vacuna Patria es que es una vacuna que ya quedó obsoleta, porque responde a una cepa pues que ya hoy se modificó. Entonces no estaría protegiendo a los mexicanos como los debería de proteger, cosa que sí sucede con las dos vacunas Moderna y Pfizer. Por cierto, yo ya me puse la Pfizer, pero pues tiene un costo de 800 pesos. Y eso es lo que es injusto, porque ahí sí es privatizar la salud, porque ahí sí las familias que decidieron vacunarse, pues seguramente tomaron parte de su sueldo, y el gobierno pues no debería poner una vacuna que de alguna manera no va a cubrir adecuadamente a los mexicanos. Entonces, a mí la preocupación mayor es que esta vacuna quedó obsoleta. Gracias. La segunda pregunta es, también hace unos días el presidente le mandó una carta a la ministra presidenta para que no deje salir a delincuentes. No sé si ya la Suprema Corte pues acotada a lo que dice el presidente y no deje salir a gente que políticamente está perseguida. Gracias. A mí me parece que ayer tocaron un tema importante aquí, que son los ministerios públicos. Muchas veces se acusa a los jueces de ser los responsables de la liberación de delincuentes, pero si el Ministerio Público no hace bien su trabajo, no sustenta las denuncias, no presenta las pruebas,
pues al juez no le queda de otra más que dejar salir a la persona. O sea, el juez responde a lo que dice la ley. Entonces, más bien hay que pedirle al presidente que sus ministerios públicos hagan bien las investigaciones, presenten las pruebas suficientes y no culpar a los jueces. Gracias. Víctor Barrera, Posta MX. Buenos días, Xochitl. Cambiar un poco también el tema, porque yo lo traigo en mi medio. Algunos pendientes que dejará el señor López Obrador y que también desvían con sus mañaneras es la enorme deuda que dejará, 5.4% del déficit. Y es una enorme deuda que se va a conjuntar con todavía el pago del aeropuerto de Texcoco, la eliminación de algunas empresas que por estatizar se ha ido abajo a algunos sectores, como el aeronáutico, el ferroviario y algunos otros. ¿Ya están analizando ustedes algo al respecto? Porque la deuda se tendrá que pagar y no les vaya a pasar como en el 94, ¿no? Al primer mes se cae la economía y tenemos una grave crisis. Por supuesto que para nosotros, desde que se discutió el paquete fiscal, advertimos del riesgo que significaba endeudar al país. Votamos en contra de ese paquete fiscal porque no era un paquete fiscal responsable. Por supuesto que si a eso le sumas la situación de Pemex, que es muy delicada y que también es una deuda y un pasivo para el gobierno, lo que está pasando con CFE, que también de ser una empresa que era rentable cuando llegó este gobierno, hoy está en pérdidas, sí me parece que el equipo económico está haciendo un análisis muy amplio, sobre todo para las propuestas que vamos a hacer a partir del 1 de marzo y que haya la suficiencia de recursos para poder llevarlas a cabo. Entonces sí estamos haciendo un análisis y sí nos preocupa muchísimo la deuda y seguramente le vamos a dedicar alguna mañanera para hablar de la deuda, porque pues es un tema bien delicado y bien grave. Eso que dijera que no iba a endeudar el país es otra gran mentira y aquí vamos a demostrar cómo sí ha endeudado al país y tú mismo lo acabas de comentar. Pero esa es otra de las mentiras del presidente, no voy a endeudar el país y lo he endeudado. Israel Aldave, Radio Fórmula. Precandidata, buenos días. Buenos días a todos. Preguntarle 2 puntos. ¿Qué trató con los dirigentes del PAN y del PRI? ¿Ya se enteró? No, nos encontramos acá afuera. Y en este sentido, en este encuentro, hablaron sobre esto, que la postura que ayer fijó el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, en el sentido de que ellos sí estarían apoyando la iniciativa en materia de pensiones que enviaría el presidente, y si usted está de acuerdo con esta iniciativa, aunque no se conoce. De hecho, ese tema ya lo habíamos platicado, los 3 dirigentes del partido y su servidora, hace como una semana o 2, cuando el presidente anunció que mandaría la reforma de pensiones. Por supuesto que nosotros estamos absolutamente de acuerdo a que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto, lo vamos a apoyar y yo desde aquí le pediría al presidente que empiece poniendo el ejemplo. Que las pensiones de los maestros que hoy están en UMAS las pase inmediatamente a salarios mínimos, porque hoy los maestros tienen una pensión miserable por esta reforma que se hizo. Entonces eso sería un buen ejemplo de algo que el presidente puede hacer ya para mejorarle la pensión a los maestros. 2, que empiece por todos los trabajadores del gobierno. Él es el patrón y podría de inmediato mejorarles la pensión a todos los trabajadores del sector público con el ISSSTE. Creo que el presidente puede mandar un mensaje inmediato de que él quiere que las pensiones mejoren. Y 3, que elimine el outsourcing del gobierno. Se estiman 300,000 trabajadores que están por honorarios que no van a tener pensión. Él se comprometió que iba a quitar el outsourcing y hay un montón de contratos de personas de limpieza, de personas de seguridad, en el SAT, personas que hacen un trabajo que deberían de ser los trabajadores del SAT, sindicalizados o en nómina,
Y creo que también el presidente podría mandar un mensaje a todos esos 300,000 trabajadores que tiene en outsourcing para que pasen a un régimen de nómina. Y creo que si él realmente está preocupado por los trabajadores, pues es una manera de poner un buen ejemplo. El buen juez por su casa empieza. Entonces yo le pido que lo empiece haciendo con los trabajadores del gobierno y aquí cuenta con nosotros para mejorar las pensiones de los trabajadores. Ok, oiga, y ya en otro punto, con todo lo que hemos visto en este gobierno, el manejo de la pandemia, la inseguridad, la corrupción de los hijos o presunta corrupción de los hijos del presidente y de otros funcionarios, podríamos hablar de que en caso de cumplir el objetivo suyo en estas elecciones, podríamos hablar de que el presidente López Obrador sería el primer mandatario sometido a un proceso judicial. Yo no suelo ser una mujer que inventa procesos. Y también me queda muy claro que muchos de los actos de corrupción no los firma el presidente. Hay funcionarios involucrados, generalmente los que hacen las adquisiciones, generalmente los directores de proyecto, y desafortunadamente los de hasta arriba nunca caen. Entonces yo creo que es perder un poco el tiempo en una promesa de ese tipo, pero sí se puede terminar con la corrupción. Van a conocer mi propuesta a partir del primero, pues ahora sí que el 1 de marzo que ya puedo hacer propuestas, pero este gobierno no quiso combatir la corrupción. El 80% de las compras del gobierno son por adjudicación directa y por invitación restringida. Y pues ayer hablábamos de las empresas de Amilcar. Yo sigo retando al presidente que haga pública los ingresos de la empresa de Amilcar y veamos cuántos contratos tiene en el Tren Maya, cuántos contratos tiene en Dos Bocas. Pues a él le llega la información, se la mandan, pues ojalá nos las enseñara a todos los mexicanos para saber cómo hoy el mejor negocio de este gobierno es ser amigo de los hijos del presidente. Isaac Rosales. ¿Qué tal? Muy buenos días, candidata. Dadas las publicaciones que hablan de presuntas entregas de dinero del crimen organizado a la campaña del 2006 del presidente López Obrador, ¿usted hablará del tema con personalidades de Estados Unidos en el viaje que va a iniciar? ¿Pedirá acciones legales, sanciones políticas, más vigilancia de Estados Unidos en este proceso electoral mexicano? No está en la agenda. Obviamente cuando hicimos la agenda este tema no estaba. No sé si vaya a haber alguna pregunta concreta de los congresistas, no lo desconozco, pero obviamente yo lo acabo de fijar ya una postura. Es muy delicada la acusación. Estamos hablando del jefe del Estado mexicano, del presidente de todos los mexicanos, y me parece que el presidente sí está obligado a pedir que se aclare esta situación y a que se profundice. Pues si él está convencido que no recibió dinero, pues yo creo que no habría ningún problema que hiciera una denuncia penal en Estados Unidos. Lo hemos dicho claramente. En el texto de ProRepública sobre este mismo tema, se menciona que los narcotraficantes también entregaron dinero a la campaña de Felipe Calderón. ¿Pediría usted también una investigación al expresidente? ¿Conoció algún indicio de presuntos entendimientos con el crimen organizado durante la campaña o en el gobierno mismo de Calderón? Yo, en lo personal, no participé en la campaña de Felipe Calderón. Yo era funcionaria del gobierno federal. Dejé de ser funcionaria hasta el 30 de noviembre del 2006 y no fui parte del gobierno de Felipe Calderón. Así es que no había manera de que tuviera yo información. Yo regresé al sector privado. Y la verdad es que es parejo. La acusación es muy seria. Este mismo medio abordó el tema de García Luna, abordó el tema del general secretario. Entonces, bueno, pues Estados Unidos está en la libertad de investigar. Roberto Vizcaíno, Imagen Independiente. Hola, buen día, candidata. Yo voy a hacer 3 preguntas básicas. Un poco en la dinámica esta de la acusación de recibir dinero del presidente López Obrador, está dentro del contexto en el que muchos sectores y muchas personas, políticos, senadores, compañeros suyos, han señalado que el propio presidente
no solamente tiene indicios de haber recibido dinero, sino que es cómplice del abierto de cárteles y lo demás. Está lo del saludo a la mamá del Chapo, lo de Badiraguato, el ascenso de un gobernador en Sinaloa muy ligado, se ve, ha hablado de cuestiones de narcotráfico, otro en San Luis, otro en Tamaulipas. O sea, hay no solamente es un artículo periodístico de un periodista muy prestigiado en Estados Unidos y un asunto tratado en Estados Unidos, no en México. Yo sé que usted tiene muchas restricciones personales ahorita para hablar del tema, pero en el ámbito político también hay ya alrededor de esto y por todos los errores cometidos por el presidente López Obrador en el ejercicio de su mandato, está lo del aeropuerto de Texcoco. O sea, tenemos muchos datos sobre errores. Se habla de la necesidad de ir incluso a una comisión de la verdad. Esta comisión tiene antecedentes de América Latina, que llevaron a dictadores a la cárcel. O sea, ¿qué opina usted de esto? Mira, parece que una de las cosas que se va a discutir y de las reformas que tiene el presidente, pues es la eliminación del fuero. Lo primero que yo quiero decir es que se nos mintió cuando se dijo que se había quitado el fuero al presidente. Hoy nos enteramos que nunca se le quitó el fuero al presidente. Esa es otra de las mentiras del actual presidente. Me parece que el fuero sí debe quedar para los legisladores, para los jueces, para los ministros, para los que están en riesgo. Los que vamos al Ejecutivo, pues no deberíamos de tener fuero, deberíamos de enfrentar a la justicia. Entonces, una buena prueba para el presidente sería quitarse el fuero desde el 1 de diciembre del 2018, para que entonces, pues sí pueda haber una posibilidad, porque quitas el fuero cuando ya te vas, pues ya para qué, ¿no? Ya le quedan, cuando salgan las reformas, pues le van a quedar 3 meses de gobierno y entonces tú no puedes juzgar delitos retroactivos. Entonces me parece que esa discusión que tú estás abordando se tendría que dar en este famoso debate de la reforma constitucional en materia de fuero. Lo que acabas de decir pues, confirma lo que yo he dicho. No hay duda que la delincuencia organizada ha crecido. No existían estos niveles de violencia en Chiapas, en Tabasco, en Campeche. Hoy el tráfico de drogas, el tráfico de personas en estos estados está generando una crisis tremenda. Y obviamente donde había habido este tipo de involucramiento de la delincuencia organizada, pues es Michoacán, es Sinaloa, es Sonora. Hoy cada vez es mucho más evidente la participación del crimen organizado en las campañas electorales. Por eso sí me parece que los partidos políticos, el INE, el Tribunal Federal Electoral, deben de reunirse para determinar qué vamos a hacer. Yo en mi caso y los posibles candidatos a diputados federales, en donde no se va a poder hacer campaña, en donde hay un riesgo a la seguridad. Llevamos 6 candidatos asesinados, ¿cuántos son? 6 candidatos asesinados desde que inició este proceso electoral. 6. Si eso no es una alarma, entonces yo sí coincido en que esto que está pasando y con este medio, pues hay evidencia de esta cercanía de Morena con el crimen organizado. No nos ha explicado Mario Delgado toda su relación con el rey de Huachicol en Tamaulipas. Lo vimos tomar aviones de Carmona, lo vimos tener camionetas blindadas de Carmona, y bueno, el presidente no ha dicho que se investigue. Hay evidencias, reporte Magenta en Monterrey sacó un amplio reportaje sobre Código Magenta, creo que sacó un reportaje sobre esta situación del Huachicol. Entonces, bueno, pues ahí estamos.
¿Hay alguna pregunta más? O? Sí, yo quisiera seguir con ese tema. En el viaje a Estados Unidos siempre se tiende a ver en los medios mexicanos y en sectores de la población por la dependencia de Estados Unidos este tipo de viajes como si fuese una sumisión y no una vecindad de pareja, ¿no? De vecinos, de socios. El TLC marcó esa circunstancia, ¿no? Ya no somos un país sometido a Estados Unidos, sino somos socios en muchos aspectos. Y gran parte de lo que está pasando en México, no solamente con la cosa del narcotráfico, sino con otros problemas derivados de fallos en la conducción del gobierno, advierten que Estados Unidos debiera tener un poco de más atención, un wake up, decía Ildefonso hace rato, sobre lo que está pasando en México, y no se trata de que intervengan con marines o con otro tipo de mecanismos, sino de esa sociedad. Es como tener un vecino que si se está armando y hace muchas fiestas, pues hombre, hay que tener cuidado con lo que está pasando en el vecindario, ¿no? Bueno, la sumisión está ahí enfrente. Yo sumisa nunca he sido en mi vida. Y sí quiero decir por qué la sumisión está enfrente. Porque aceptamos ser tercer país seguro sin ninguna condición, ni económica ni de responsabilidad. O sea, nos regresan a los migrantes de otros países, quédate en México, ¿se acuerdan del programa? Pero no hay una corresponsabilidad de Estados Unidos para que esas personas tengan un apoyo, pues no sé, un sitio seguro, un albergue, comida, capacitación para el trabajo. Algo se podría hacer en un acuerdo de cooperación, pero México aceptó, sin más ni más, aceptar ser tercer país seguro. Otros países como Turquía aceptó ser tercer país seguro para Europa, pero a cambio de 10,000 millones de dólares. ¿Y aquí qué pasó? Que se murieron 40 migrantes en una estación migratoria y hay una violación tremenda a los derechos humanos. Los migrantes están en las calles, están en los parques, aquí lo vemos en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, yo jamás hubiera aceptado una situación como esa para México. Dos, ir al extranjero no significa ir a negociar. Yo creo que ha hecho mal el presidente de no salir del país. Yo no voy a ser una mujer que se quede en la ciudad, aquí encerrada en Palacio Nacional, que luego ni te enteras de lo que está pasando en el país. Tienes que ir a las cumbres bilaterales, tienes que ir a reuniones donde dialogues con un mundo globalizado, y créeme que la postura, por ejemplo, y yo celebro muchísimo que Ildefonso me acompañe, porque es un hombre que negoció el TEMEC. Hay una revisión del tratado en 2026, donde ellos están pensando que es una renegociación, falso, lo vamos a dejar claro, es una revisión. Y la revisión establece muy claramente que hay tiempos, te pones de acuerdo, cambia las cosas en las que los tres países están de acuerdo, y en lo que no estás de acuerdo tienes 10 años, pero no hay ningún riesgo de que se termine el TEMEC con esta revisión, ¿no? Entonces sí vamos a dejar como claro estos malos entendidos que hay en el TEMEC. Y también aprovecho para decirles que otra persona que me acompaña es Juan Pardiñas. Lo he invitado a este recorrido, es un hombre que tiene una gran experiencia en el ámbito internacional y son los dos personajes que me estarían acompañando a esta gira a Estados Unidos. Pero no hay nada de sumisión, simplemente yo sí creo en la cooperación y en la profunda cooperación. Hay 6 delitos en los que tiene que ver Estados Unidos con México y Canadá, que es tráfico de drogas, tráfico de armas, justamente el lavado de dinero es un gran tema, el tema de trata, tráfico de personas y tráfico de órganos. Son 6 delitos con los que tienes que establecer una coordinación muy profunda con Estados Unidos y Canadá para que podamos resolver los problemas de inseguridad. Efectivamente, a los jóvenes
de Estados Unidos los están matando al fentanilo, pero a nuestros jóvenes los están matando los balazos. Entonces, más nos vale que nos pongamos a trabajar de manera conjunta. Y cierro mi intervención con esto y pido disculpas a los compañeros, pero yo tenía esta fila de preguntas desde la primera Adelante. conferencia. Usted, si llega, se va a sacar la rifa del super tigre, porque va a encontrar un país totalmente confrontado, dividido, con muchos problemas, deuda, crimen, desarrollo, lo demás, pero sobre todo con una enorme fuerza de Morena y de Andrés Manuel en 23 gobernadores, congresos completos en los estados, alcaldes, y seguramente el próximo Congreso mexicano, Senado, Cámara de Diputados tendrán una representación muy fuerte. No me va a desanimar, ¿eh? Eso, ¿usted cómo lo piensa enfrentar? ¿Diálogo? ¿Cómo? O sea, el presidente López Obrador nunca aceptó plática con la oposición. ¿Qué es lo que tiene? A ver, de entrada, pues justo es acabar con la división, acabar con la polarización. Mientras un país está dividido, no avanza económicamente, no hay mejoras para la gente. Veamos, hemos perdido 6 años y te pongo muchos ejemplos. En infraestructura, salvo estas obras símbolo del presidente, las carreteras están abandonadas, los puertos están saturados, los aeropuertos se están cayendo a pedazos. O sea, tenemos una enorme crisis en materia de infraestructura. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una gran convocatoria nacional en beneficio del país. Yo estoy segura que a los hijos de los militantes de Morena también los asaltan, las hijas de los militantes de Morena también tienen miedo. Yo creo que ellos mismos quieren que haya un México distinto para sus familias, y si tienes una persona que te convoca a la unidad, y yo estoy segura que los gobernadores ya están cansados de agachar la cabeza, los de Morena. Ya deben decir, ya basta que me ordenen desde Palacio Nacional qué debo de hacer. Ellos están felices, estarán felices con la democracia, estarán felices de tener una persona en Palacio Nacional que los trate como gobernadores y no como sus empleados, ¿no? Entonces yo creo que les iría mucho mejor a todos, porque soy una demócrata. Última pregunta, Karina Aguilar, 24 horas. Hola, buenos días. Preguntarle, regresando un poco al tema de la publicación que involucra al presidente con el crimen organizado en el 2006, ¿sería interesante o sería importante que la DEA también revise qué pasó en la última campaña? Porque esto fue de la campaña de 2006, pero no habla de la última. Y de ser así o de no ser así, ¿estarían presentando ustedes como equipo o los partidos por separado o algún actor que usted conozca alguna denuncia en Estados Unidos para que se le investigue al presidente en la reciente, bueno, en la elección que él ganó, para que esto no se quede impune? No, no es algo que hayamos ni siquiera valorado, no tengo elementos para poder decirlo, y pues no sé si los partidos quieran contestar esa pregunta, pero bueno, pareciera que en este artículo hay una serie de fuentes que sería importante probar que sean verídicas, y yo insisto que el presidente tiene que limpiar su nombre, porque ahora sí que él dice que el que no mancha tizna, pues debe ser el más involucrado o el más interesado en que su nombre se limpie. Entonces, ojalá actúe de manera responsable. No está bien que el jefe del Estado mexicano reciba una acusación de esta dimensión en un medio tan prestigiado como el que la está haciendo. Muchísimas. Bueno, ¿podemos hacer una más? Sí, las que quieran. Una última pregunta acá. Y también están invitados todos los medios, ¿eh? Aquí no cerramos las puertas. ¿Qué tal, precandidata? Buenos días. Rapidísimo, preguntarle, en esta reunión que sostuvo con los partidos políticos, le notificaron que estarían de acuerdo con la reforma en pensiones. Yo quisiera ver al guapo que no estuviera de acuerdo con eso en este momento, pero la pregunta en concreto es, ¿qué otras de estas propuestas que hará el presidente podrían acompañar los partidos políticos que le están apoyando? ¿Le dijeron? Es que no conocemos cuáles son las otras reformas. Pero hay reformas que están cantadas. Está la reforma electoral, está la reforma del Poder Judicial. Por ejemplo, la del fuero, pues ya dije que pues sí, pero nomás que retroactivo al 1 de diciembre del 2018. Yo creo que esa
la vimos como una posibilidad, ¿no? Nada más que se aplique a él mismo, porque pues está padre que ya no te aplique, pues ya te vas. Y las otras reformas tenemos que estudiarlas, pero ninguna reforma que atente contra la democracia, contra las instituciones, contra la división de poderes. Por supuesto, yo te adelanto que no estaría de acuerdo a desaparecer al INAI. Obviamente es la que más le duele, porque él no quiere que se sepan los contratos de los amigos de Andy y compañía. Entonces, hay reformas que no vamos a apoyar de ninguna manera porque es un retroceso democrático y son instituciones que no son del presidente, son instituciones que a los ciudadanos como el INE les tocó construir, ¿no? Entonces hay reformas que no vamos a apoyar, todas ellas que tengan un retroceso democrático. Y finalmente, decía usted que no sería una presidenta en una eventualidad que se mantendría en la Ciudad de México y en Palacio Nacional. ¿Se ve usted en Palacio Nacional? ¿Regresaría a una casa presidencial? ¿Se mantendría en Palacio Nacional? Lo que sí te digo es que no me gusta Palacio Nacional para vivir. Nunca he sido de tener un palacio para mí, la verdad. Soy mucho más humilde que eso. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos hasta el próximo jueves. Gracias.